Buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, Yanesi, Catherine, don Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy jueves 11 de septiembre de 2025. A Dios sean las gracias por este nuevo amanecer, aunque producción no nos haya puesto la canción que le pedimos. Pero no, era hoy, porque hoy, 11 de septiembre, no solo estamos recordando a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas y otros puntos de los Estados Unidos en el año 2001, donde quedó evidenciado que el camino del diálogo entre dos culturas y dos modos de ver el mundo iba a ser conflictivo, declarándose la guerra al terrorismo, todo esto entre comillas, que supuso a corto y medio plazo el deslocamiento de todo el orden del Medio Oriente y el descabezamiento de algunas de sus dictaduras como efecto colateral positivo, a pesar de que todavía esos efectos 24 años están ahí. No solamente recordamos eso, sino que como latinoamericanos nos retrotraemos al 1973, cuando en un golpe de Estado cruento, sangriento, traidor y vil, el presidente Allende fue derrocado por el hombre que había jurado lealtad y como militar tenía que cumplir ese juramento, Augusto Pinochet. Dentro del contexto de la Guerra Fría también hay que ver esto, desde luego que sí, que hay que verlo, no todo es blanco y negro, pero eso abrió una página de tristeza, de luto y de dolor en Latinoamérica y particularmente en el vecino país y hermano país de 17 años de una dictadura. Y las dictaduras ninguna son buenas, ni de derechas ni de izquierdas. Recordamos esos dos eventos hoy y los concatenamos con la noticia del día de ayer, donde Charlie Kirk, fundador y presidente de este movimiento de jóvenes, Turning Point, fue asesinado en una universidad en Utah. Lo concatenamos porque el hilo conductor de esos tres hechos es la conceptualización de la violencia, del terror, como mecanismo de resolución de conflictos. Solamente a través de la violencia, piensan algunos, a través de la muerte, piensan algunos, que se pueden solucionar los problemas sociales, y no es así. Y en este caso, pues nos unimos al sentir y el pesar, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, que perdió a un aliado importante, sino de los jóvenes, y aquí así lo quiero enfocar, que veían, independientemente de las ideologías, porque las tenía, y vaya que sí las tenía, a los jóvenes que perdieron a un referente en estos tiempos en donde la juventud descree de la política, perdieron a un referente de participación, porque eso es lo que estaba haciendo este señor, un apostolado político en las aulas, y ojalá todos los aspirantes a políticos puedan copiar su método. Después usted elegirá qué quiere predicar. En el día de ayer, en Brasil, el señor Luis Fux, magistrado del Supremo, emitió el primer voto disidente en el caso del proceso que se le sigue al expresidente Jair Messias Bolsonaro. Es relevante esto porque el tribunal tiene 5 miembros con 2 votos emitidos ya declarando culpable a Bolsonaro de los cargos que pesan sobre él. Y este tercer voto que fue leído ayer es el primero que dice que no lo es, que en definitiva no solamente no lo es, sino que tienen que ser desestimados los cargos que pesan contra él. Habrá que ver ahora con los otros 2 votos restantes de ese tribunal cuál será la senda. Con 3 es suficiente y aquí hay 2 de 1. Veremos qué dirá el cuarto voto y dependiendo de ese cuarto voto, qué dirá el quinto, si se inclinará hacia un lado o hacia otro. Hacia donde se está inclinando en el tema de la claridad de hacia dónde ir, por lo menos en términos conceptuales, en el caso haitiano, es con el tema del trabajo realizado por el CES, de las jornadas de construcción del diálogo de cara a los expresidentes frente al tema haitiano. En el día de ayer fue entregado, como habíamos advertido ayer en la mañana, al presidente Danilo Medina y a su secretario general del partido, Johnny Pujols, este documento de parte del doctor Rafael Toribio.
quien, por cierto, dijo, cito, aprovecho la oportunidad para indicar y aclarar de una vez por todas que el tema de regularización no está entre los acuerdos firmados en ese documento, porque en este país hay mucha gente que no son capaces de saber cuáles son los números que van a salir en las loterías y sin embargo sí son capaces de saber qué dice un acuerdo que ni siquiera ha sido hecho público. Pero con todo el sentido de Estado que siempre la ha caracterizado, el presidente Danilo Medina dijo ayer, cito, ojalá que pueda ser provechoso para el país y que el presidente le pueda sacar los beneficios que se requieren. Y reiteró que evidentemente el presidente Abinader es en última instancia, no está obligado a esas medidas y que es en última instancia quien decidirá cuál será la política del Estado dominicano frente al tema. El día de hoy la Junta Monetaria, lo había advertido Nelson tú el lunes, dirá hoy con relación al anuncio del anuncio que hizo el lunes, hoy será que va a anunciar cuáles son las nuevas medidas para enfrentar el incremento o el deslizamiento, póngale usted el sustantivo que quiera, de la tasa del dólar. Sí adelantaron que va a haber una modificación al reglamento cambiario. Eso se llama profecía autocumplida. Usted le dice a los stakeholders y a todos los actores del mercado el lunes, mira, el jueves voy a anunciar qué voy a hacer con el dólar. Y automáticamente el dólar empieza a bajar. No vaya a ser cosa de que el que tenga un dinero lo pierda cuando las medidas salgan ahora. 5 personas muertas ayer en Santiago, eso tiene que aclararse. 5 personas entran en la categoría jurídica, como diría un amigo mío, y perdón por el castellano, de matación. Eso fue lo que pasó ayer en una barbería. Primero que fue un atraco, luego que fue un intercambio de disparos con la policía, luego que era uno delincuente. Vamos a aclarar eso y lo estaremos tocando el día de hoy. Ayer el gobierno va a entregarle 2.000 millones a los cabildos en el presupuesto complementario para la ejecución de microobras, aceras, contenes, mezcla a nivel nacional para todo el mundo y 2.000 el año que viene. Ese dinero se usa y se sienta en el territorio. A propósito de dinero que se usa y se sienta en los territorios con la micro, pequeña y mediana empresa, finalmente felicitamos al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Compra y Contrataciones por esta circular de manera conjunta que lanzaron el día de ayer, donde establece que las empresas suplidoras del Estado, las MIPYME, también tienen que cumplir con la normativa laboral de no discriminación, de no trabajo infantil. No estamos diciendo que no lo hacen, simplemente con mucha responsabilidad se les recuerda, porque si usted se va a beneficiar de venderle al Estado, también tiene que cumplir las reglas que ese Estado ha puesto desde hace tiempo para eso. Buenos días. Buenos días. 11 de septiembre, 2 aniversarios, 24 de la Torre Gemela y 52 del golpe a Salvador Allende. A propósito de Allende, en el 2020, en septiembre, se desclasificaron los documentos. Ahí están, para que ustedes vean la barbaridad de Richard Nixon y Henry Kissinger, de cómo se dio ese golpe de Estado a Allende. Están ahí ya los documentos desclasificados, 47 años después los desclasificaron. Ahí está Kissinger, de triste recordación, pero por lo menos antes de morir, Kissinger dijo algo. No creo que toda la culpa sea de Putin. Él se desmarcó de la participación de Estados Unidos y le dio un buen contexto a esa guerra. Ahora que faltan embajadores. No estoy defendiendo a Kissinger. Mire que primero lo culpé por lo de Allende. La Torre Gemela, hoy van los actos tradicionales. En Nueva York, sorprendentemente, Trump no va a asistir a los actos en la mañana hoy, pero va a ir al juego de los Yankees y Detroit esta noche en el Yankee Stadium. Trump irá a un acto en el Pentágono en la mañana. No recuerdo la última vez que un presidente de Estados Unidos, un 11 de septiembre, no asistiera a Nueva York, principalmente a la zona donde está ahora un monumento, donde está un museo. Recuerden que fallecieron cerca de 3.000 personas, pero hay un dato que la gente no le da seguimiento, que son los centenares, quizás más de 1.000 personas que han fallecido después por los efectos. Incluso un dato documentado es que han muerto 400 bomberos por el humo, la arena, la inhalación después. Murieron menos de 400 en la labor de rescate y han muerto 400 bomberos después. Pero se cuenta por centenares de las personas que han perdido la vida. 343 bomberos fue que murieron ese 11 de septiembre y han muerto más de 400 bomberos después. 2 aniversarios. De seguro vamos a hablar ahorita del rescate de emergencia
a Senasa, de seguro vamos a hablar. Yo quiero recomendar el artículo de Marisol Vicen en el Caribe. Me gusta porque ella sabe que ahora va a venir la rebatiña, dirán, pero ella dice que lo que hay que hacer ahora es que investigar seriamente, que haya consecuencias y se castigue ejemplarmente. Pero ella dice, eso es una alerta roja que ha dado el sistema. Entonces hace recomendaciones a la CISADIR, dice que en la modificación de la seguridad social hay que meter algunos aspectos para evitar esto. Debate hay si había visos de legalidad para hacer esa transferencia, como debate hay con la ley, el decreto el 51725, Emergencia Nacional, Compras y Contrataciones para Bienes y Servicios y Obras del Sistema Eléctrico. Hay una discusión sobre eso, porque la gente con sentido común dice, bueno, siempre conocíamos la emergencia cuando venía un ciclón, con el COVID, con algún tipo de desastre, una grave escasez, pero nunca habíamos visto que se declarara emergencia de compras y contrataciones, aunque se lleven los trámites, como dice Carlos Pimentel, no, se va a cumplir la ley 340, lo único que esto va a ser más rápido y a contrafactura. Pero la gente le llama la atención, primero con Senasa, si para cubrir un déficit, un hoyo, hay que inyectarle recursos, o sea, si fruto de la ineficiencia hay que inyectarle recursos a una gente, y ahora con lo del sistema eléctrico la gente dice que es raro. Tal vez un buen tema para Yanesi es que la emergencia parece estar el gobierno y quiere salir de esos problemas. Pero ahí está plantada la discusión. Finalmente, Venezuela, 21 días y siguen esos buques quemando combustible ahí. No ha pasado nada. Yo sí estoy bien firme. Estaba refrescando la memoria. Venezuela, reservas comprobadas y netas de petróleo, los primeros en el mundo. Cuarto de gas en el mundo. Y ahora se dice que entre los diamantes Venezuela también está ahí. Venezuela es rica, no solamente es una tierra de mujeres bellas. Finalmente, a propósito de Venezuela... Y de hombres también. Ayer... Zafa. Ayer los senadores se quedaron esperando en el Congreso al informe que tiene que dar el gobierno sobre lo que pasó. O sea, hay una obligación legal de que se debe dar un informe. Dice Laura Dipp, directora del programa de Venezuela en la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, le dijo a BBC Mundo que ahora el Congreso estadounidense tiene el rol de investigar realmente qué pasó y hacer la pregunta correspondiente. Dice ella, se debe dar a conocer, o sea, eso lo debe dar a conocer el gobierno, el Departamento de Estado, en qué lugar se llevó a cabo el ataque, en alta mar o en agua venezolana. ¿Quiénes estaban a bordo de la embarcación y si la embarcación representaba una amenaza para las autoridades estadounidenses que llevaron a cabo el ataque? Pero no fue la representación del Departamento de Estado, pero yo estoy esperando ese informe porque realmente yo quiero saber realmente qué es lo que pasó, pero todavía no se da ninguna explicación al respecto. Los buenos días. Bueno, buenos días Nelson, buenos días Yanesi, buenos días Federico y a toda la audiencia de Despierta con CDN, también a Reina que nos trae ahorita el café Cora que nos acompaña cada mañana, cosa que agradecemos. Qué bueno que estén con nosotros, queridos amigos. Ya mis compañeros han hecho pues un repaso de algunas informaciones relevantes, han puesto en contexto esta jornada a la que además se la encomendamos a Papá Dios. Ayer fue una jornada sangrienta, fue una jornada difícil. Hay imágenes que uno no quisiera tener que ver, sobre todo cuando uno ve una imagen violenta, uno siempre debe preguntarse si uno quisiera que un hijo suyo viera eso. Si un hijo suyo, un chiquitico. Porque es allí, en los ojos de la inocencia, en donde se condenan las más viles acciones de la humanidad. Los que ya tenemos algunos años, algunos más que otros, sin mención especial ni aparente, a veces tenemos una dificultad para evitar la indignación. Alguna dificultad tenemos para sorprendernos. Y yo siempre digo, siempre hay que sorprenderse. Lo que vimos ayer en esas imágenes en Estados Unidos, en las que lamentablemente se ve en primer plano la muerte de este joven, Charlie Kirk, genera una serie de incógnitas y de afirmaciones. Yo les pedí a la audiencia
que pusieran un blur. Si ustedes tienen a niños chiquitos, traten de sacarlos en este momento de cámara. Pero son imágenes que han recorrido el mundo, son hechos, y es muy lamentable que haya ocurrido y que pareciera que una vez más el argumento, el debate de las ideas pierde frente a la lógica del plomo. Pasó en Colombia hace algunos meses, no más de 2 meses, con un candidato presidencial. Pasó ahora en Estados Unidos y a mí se me vinieron a la mente las imágenes, y si ustedes tienen tiempo de darle una búsqueda breve, las imágenes de Joao de Gubella en la Plaza Altamira, en Caracas, hace quizás unos 15 años, cuando la efervescencia en los discursos, pues lamentablemente dio paso para que personas argumentaran que esta era la razón. No hay razón. La violencia tiene que ser rechazada desde cualquier lugar que venga. Y ojalá Estados Unidos y los países de la zona, de la región, caso de Colombia, que hemos visto el más reciente, pues reencuentren el camino del diálogo y del debate en altura para evitar la violencia. Uno podía o no estar de acuerdo con Charlie Kirk, pero era un joven que creía en sus ideas, que estaba dispuesto a recorrer las universidades de su país para convencer con su discurso a otros a los que él consideraba podía convencer. Con mensajes altisonantes, lo que usted quiera, hoy está muerto, y esa es una realidad terrible. Charlie Kirk deja a 2 niños en la orfandad, así como pasó con el amigo Uribe en Colombia, que también dejó a 2 niñitos en la orfandad. De Fernando Villavicencio también. Fernando Villavicencio también en Ecuador. Y hace algunos días hubo otra información particularmente violenta también, quizás la pasamos nosotros desapercibida por tanta vorágine noticiosa, y fue el caso de una joven llamada Irina Satushka, que fue vilmente apuñaleada en un tren en Estados Unidos. Una joven refugiada que estaba en ese país y que sin ni siquiera tener un mínimo contacto visual con su atacante, recibió, se dice, entre 10 y 14 heridas de arma blanca. La tomaron por detrás y literalmente se desangró frente a la mirada abyecta de los pasajeros de ese tren. 6 puñaladas. Ayer mismo. 6 personas. 6 personas. Ayer mismo, en una escuela, un high school en Colorado, también se desarrolla la sinrazón. Un estudiante, al parecer de esa misma escuela, abrió fuego. Hay 3 estudiantes, 2 de ellos en estado crítico, uno al parecer ya está fuera de peligro. El atacante también ha resultado herido, se ha infligido heridas. Personalmente no pude revisar a esta hora de la mañana si lamentablemente ha fallecido o no. Sobre el caso de Kirk, me llamó la atención poderosamente que la persona designada en ese país, no quiero hacer ningún tipo de paralelismo, pero cuando uno ve que el que le dio 14 puñaladas a esta joven ucraniana tenía un antecedente penal bárbaro, como pasa en República Dominicana, uno dice, bueno, entonces, ¿hacia dónde es que hay que mirar? ¿Hacia dónde es que la cosa más o menos funciona? Evidentemente no es allá arriba. No es allá arriba. El encargado de revisar la investigación del caso de Kirk, el señor Kash Patel, director del FBI, en las primeras horas dijo que tenían al sospechoso capturado y había felicitado la labor de los agentes. Porque se llevó de lo que quizás se llevó mucha gente acá, de un video que se publicó en redes sociales. Ese video, ese hombre que se llevan ahí no era el sospechoso. La gente le gritaba, ¿cómo te atreves? ¿Por qué? Porque se lo llevaron, era una persona de interés. Pero Kash Patel, una cosa que lo piense una persona que está allí, que se puede llevar del momento, que tiene la ebullición de un acto terrible, y otra cosa es que el director del FBI diga minutos después, sí, felicidades a los agentes porque capturamos al sospechoso. No. Posteriormente, las 2 personas que fueron detenidas ayer por ser personas de interés fueron liberadas. Actualmente, en este momento, este jueves, amanece una persecución activa porque el asesino de Charlie Kirk sigue libre. Entonces, bueno, si alguien quiere mirar al norte, no es allá para este tipo de situaciones. Lamentamos definitivamente
esta muerte terrible. Repito, hemos renunciado, bueno, vamos a decir hemos, porque hay que también hacer un poco de mea culpa, al poder del argumento frente a la lógica del plomo. Eso no tiene ningún sentido. Compañeros, hoy tenemos una agenda compleja aquí para hablar también de fuego en República Dominicana. 5 personas cayeron abatidas en Santiago. De eso vamos a hablar con Diego Pesqueira más adelante. Entonces fue un día realmente sangriento. Un día que uno a veces prefiere evitar, pero pasa. Buenos Buen día. días. Buenos días, Catherine. Buenos días, Federico, don Nelson, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares o otras plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros a través del canal 37 y sus cuentas en las distintas redes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de un nuevo día y de poder iniciar la jornada de hoy, jueves 11 de septiembre, fecha marcada, así bien resaltada en la historia, no solamente por el golpe de Estado en Chile, también por esos actos terroristas del 2001. Sobre eso, solo repetir que cambió la historia de la humanidad y creo que pocos, quizás todos, cuando tenemos que hacer memoria sobre esa fecha, nos acordamos de dónde estábamos en ese momento y qué estábamos haciendo. El 11 de septiembre del 2001, entonces, yo me encuentro en el Conde, caminando por la calle El Conde, definitivamente que fue algo que nos marcó hasta para eso. A nivel del tema de la violencia política, que ya lo han tocado y que Catherine lo ha abordado bastante completo, solo decir que es lamentable y que el tema específicamente en Estados Unidos de la violencia política es una pena que la democracia que sirve para modelo en el mundo, se supone que la más perfecta, todavía ahora tenga este tipo de manifestaciones y que no dé señales de que eso vaya a mejorar. Porque el propio presidente, hoy presidente de los Estados Unidos, fue víctima cuando era candidato el pasado año, fue víctima de un atentado. Entonces, lamentablemente, uno no sabe ya ni qué decir, ni cómo abordarlo. Simplemente decir que no, que la vida y el debate de las ideas debe prevalecer sobre el plomo. No es una forma correcta, no se ha demostrado que eso haya solucionado nada nunca. La violencia nunca resuelve nada. Lo único que deja son víctimas, dolor, 2 huérfanos en este caso. Pero también vimos lo que pasó el 6 de enero del 2021, aquel asalto al Capitolio. Dios mío, qué triste que el país que se supone que es el modelo mundial todavía exhiba este tipo de comportamiento, en el caso de Charles, en un campus universitario, donde la gente lo que va es a debatir, a aprender, donde se supone que este tipo de comportamientos no tienen espacio. Sin embargo, pasó muy lamentable. Solamente hacer referencia a la Junta Monetaria, que se va a reunir hoy, y como señal de la confianza de las autoridades monetarias y financieras en el mercado, decir que desde el domingo, cuando el Banco Central empezó a gestionar, a informar de que esta semana tomaría medidas para contener el alza del dólar, que ya estaba por encima del 64, empezó a estabilizarse y a bajar. Entonces, el martes bajó 11 puntos y ayer miércoles bajó 15 puntos más y ya está por debajo de 64. Creo que ayer cerró, sí, en 63.87. Imagínense cuando hoy ya la Junta Monetaria informe de las medidas que tomará para contener el alza del dólar, cómo va a seguir estabilizándose la moneda. Lo cierto es que en esta nueva ola, ¿verdad?, que golpeó la moneda, se ha colocado por encima del 60. Eso sí hay que tomarlo en consideración y que a pesar de todas las medidas que se han tomado, no se ha mantenido estable, como inició, por ejemplo,
como estaba al inicio de año. Pero qué bueno que las autoridades monetarias y financieras tienen esa capacidad de influir de manera positiva en el mercado, y eso es una buena noticia. Lo de Rafael Toribio y el Consejo Económico y Social, que está haciendo un periplo por entregando el informe final de este diálogo que se hizo bastante rápido, con agilidad, y ya tiene conclusiones. No conocemos cuáles son, solamente que se terminó, pero en las versiones distintas, quizás por la forma, la nomenclatura de la forma en que se comunica es lo que ha generado una confusión, porque en la presentación, en las conclusiones del informe conclusivo de este diálogo en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader, allí se dijo, según lo que leímos, o sea, se infería que efectivamente se había aprobado la posibilidad de hacer un plan de regular la mano de obra extranjera, especialmente la haitiana, pero ayer en la visita al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, pues allí se aclaró que eso no va a ocurrir y que eso no se trató. Me parece que esto último merece mayor crédito, porque se sabe que de los distintos partidos, tanto el Partido de la Liberación Dominicana, de los expresidentes más bien, más que de los partidos políticos, se aclaró que no se iba a apoyar un plan de regularización específicamente, y que incluso todas las medidas que se aprobaron necesitaban necesariamente el apoyo de los equipos de los expresidentes, porque un solo voto en contra tumbaba cualquier medida. Así que qué bueno que se ha aclarado esto, porque lleva muchísima confusión a la población, especialmente de gente que siempre está alerta y que ve fantasmas muchas veces donde no hay. Ahora vamos a las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Saludo a todo el equipo de Despierta con CDN y, por supuesto, a los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones del periódico El Caribe. En este jueves lo hacemos con el gobierno, que invierte 5.000 millones de pesos en hospitales traumatológicos. En otro tema, satisface al expresidente Danilo Medina el consenso logrado en el diálogo por Haití. El exmandatario recibió el documento final de parte de una delegación del Consejo Económico y Social. En otra información, en Estados Unidos, un aliado del presidente Donald Trump fue asesinado de un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Y cerramos con William Swire, quien es el jefe de la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Es la entrevista en El Caribe, donde apeló a la comprensión y paciencia de los ciudadanos interesados. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Vamos ahora con otro golpe para los Mets, y es que los Phillies de Filadelfia pues vencieron al equipo neoyorquino, esta vez 11-3, y así se aleja a 10 juegos de la 10ª división, o más bien de la cima en la división de la Liga Nacional. Pasamos ahora a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones, como esta de un tiroteo ocurrido ayer en Santiago, que ha dejado a 5 personas muertas y a un agente de la policía herido. También les invitamos a conocer los hospitales traumatológicos, una red para la vida. Se trata de una serie de reportajes especiales para CDN, preparado por nuestro compañero Jonan González. Y vamos a cerrar las notas de CDN Digital con el lanzamiento del nuevo iPhone 17. ¿Cuándo saldrá? Su precio y los modelos que traerá este aparato móvil celular. Acceda a nuestro portal para que pueda ampliar en detalles todas
las características de este nuevo dispositivo. Amigos, hemos llegado a la parte final de este segmento. Gracias. Les invitamos que accedan a www.cdn.com.do. También adquiera un ejemplar impreso de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Vamos al tiempo, al clima. Como es jueves, atención porque Jim suele extenderse a cómo estaría el clima en el fin de semana. Adelante, Jim Suriel. Muy buenos días, estamos observando el Atlántico para ver qué ha ocurrido en los últimos días, porque se ha apagado prácticamente, no hay ninguna amenaza de ciclones tropicales. Las ondas, que son 2 y están activas en este momento, no presentan esas posibilidades de convertirse en ciclones tropicales. Y esto se ha debido principalmente al polvo del Sahara, pero también a que las condiciones atmosféricas se han tornado adversas. Hay menos humedad en el Atlántico Central, hay más aire seco y vientos cortantes, lo cual ha impedido que se hayan formado fenómenos atmosféricos en los últimos días, avanzando este mes de septiembre el más activo en cuanto a la formación de ciclones tropicales. Mientras tanto, en nuestro país ya estamos bajo los efectos de la nube sahariana número 17. Desde anoche empezaron a llegar algunas partículas para incidir así directamente en las condiciones meteorológicas de República Dominicana. Tendremos un firmamento brumoso en el transcurso del día, también hasta mañana, esto debido al polvo sahariano, que aumentará los procesos alérgicos en gran parte del territorio nacional, pero sobre todo aumentará la sensación térmica en República Dominicana. Hay abundante humedad en aguas del Mar Caribe y el aire está muy caliente en el Atlántico, por lo tanto, esto se conjuga con el avance del verano y el polvo sahariano para hoy tornar un panorama extremadamente caluroso en todo el territorio nacional. Así que mucha atención con estas temperaturas muy elevadas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jim Suriel, todo claro. El que te prestó atención sabe cómo estará el clima hoy, mañana y pasado también. A la pausa. 7:43 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Me arreglo por aquí y los leo rapidito en Facebook Live. Ahí está Frank Pérez Mota. A ver, dice, usted puede ir a la casa donde nació cualquier político militar, los vecinos le van a decir cuál era su situación económica y la compara con la que hoy tienen y no hay cómo justificar lo que tienen. Conozco varios casos. Denuncie, Frank. Denuncie, pues. Mel Argüello dice, esto es global. Aquí en los Países Bajos, en una estación de tren para llegar a Central Station de Ámsterdam, un turista americano recibió un dardo en la parte de atrás, aleatoriamente, por sí, y después se retiró tranquilamente. Todo fue grabado, tenaz. Alejandro Ramírez, buenos días, Catherine, Yanes y Federico Nelson, lamentando el atentado en Estados Unidos y los muertos en la peluquería. Eso es acá en Santiago. Gracias, hay que buscar de Dios un abrazo desde Suiza. Gracias, Alejandro. Monchi Hiraldo también está conectado. Le mandamos saludos. Hola, Monchi, un abrazo. Dice, despierta con CDN. Hoy a 24 años del acto terrorista de las Torres Gemelas. Ahí estaba viendo unas imágenes inéditas que están revelando algunos medios de comunicación del 11 de septiembre. Increíble que la foto se ve así como borrosita y uno piensa como que eso fue ayer, ¿no? La verdad es que los píxeles han cambiado y ahí está el reflejo de ello. Cristian Segura, buenos días. Feliz jueves para mi querido equipo de la mañana. Y a Catherine, un abrazo. Villa Olímpica, Santiago, abrazo para ti. Odani Peña, buenos días desde Atlanta. Diego Pesqueira debería informarse mejor antes de salir a dar declaraciones erróneas y vacías. Eso lo deja mal parado. Odani, dinos exactamente a qué te refieres, porque tengo entendido, si no se echa para atrás después de eso que tú dijiste, que el buen amigo Diego Pesqueira estará con nosotros en unos minutos. Le vamos a preguntar sobre varios casos que han llamado la atención del país en materia de seguridad ciudadana en los últimos días. Gracias, Odani. Está Alan Daniel Vargas Corsino. Gracias, Alan. Yossi Martínez está con nosotros, Catherine. Oramos mucho por el mundo que está como una olla de presión. Cosas horribles están sucediendo. De acuerdo, Yossi, estamos de acuerdo. Hablando de los apagones, Yossi Martínez nos dice que se le fue la luz ayer a las 9 de la noche y llegó a las 4 de la mañana. No durmió la pobre. Yossi, tú no dormiste. Cuéntame en dónde estás.
en qué lugar del país, para nosotros también poder dar cuenta de ello. Hay varias localidades de Santo Domingo que ayer tuvieron cacerolazo, quema de gomas y los apagones no cesan. Hay un decreto de emergencia eléctrica del que vamos a hablar en algunos minutos, pero de momento la gente sigue pasando las de Caín por el déficit de la energía eléctrica. Está por acá también Johnny Díaz. Buenos días, Catherine. A ver, dice Catherine, el que se roba un carro y devuelve 2 gomas del carro no lo meten preso. Tú estás haciendo una apología al maxi acuerdo, quizás. Algo por el estilo. Está por acá. Josie Martínez está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Yo iba a preguntar si ella vive. Sí. Por el lado mío se fue como a las 10, no a las 9. Y llegó como a las 4. A las 4 de la mañana. Esa zona oeste, ahí de Mano Guayabo, Bayona, Alameda, Ajá. Por ahí por Bayona está la guerra del Peloponeso. Eso de noche goma y piedra, goma y piedra. Sí. No, los barrios están, la verdad, en una situación de crispación. Ella tiene razón. Yo no vivo en el 14, pero yo debo estar como en el 13. Y se fue como a las 10, por ahí, y llegó como a las 4. Bueno, vamos a hablar de... Asume uno que llegó a las 4, porque tú te despiertas a las 3:30 y no ha llegado. Eso, bueno, no ha llegado. Y tira una cosita y llegó, dice, a lo mejor llegó a las 4. Como a las 4 más. Pero no sé qué está pasando, pero la crisis parece que es más profunda, porque son apagones de 5, 6, 7 horas. Parece que es como lo de Senasa, que todo era más profundo de lo que se pensaba. El hoyo eléctrico. El hoyo de Senasa, el hoyo eléctrico. Yo no sé de cuántos hoyos más vamos a tener que hablar durante estos días. Nada, son las 7:47 minutos, amigos. Vamos a entrar en materia. Gracias a todos los que nos sintonizan en redes sociales, a los que nos escriben también por esa vía. A la gente que ha tenido apagones, yo no les puedo pedir ya paciencia, pero espero que tengan una jornada lo mejor posible y que esta situación se resuelva lo antes posible. Valga la redundancia. Fede, buen día. A propósito de esta crisis energética, legisladores reaccionaron al decreto 517-25 emitido por el presidente Luis Abinader, que declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes y servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de generación eléctrica en el país. Deison Ovalles nos tiene los detalles. El decreto emitido el lunes 8 de septiembre para incrementar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional encontró luces y sombras. Según diputados de la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, la ordenanza no cumple con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones. Nos preocupa sobremanera que sea el presidente de la República que haga un decreto para sobreandar en una normativa que solo le corresponde y le compete al Congreso Nacional. Es un reconocimiento al fracaso que ha tenido este gobierno, también adicionalmente en el sector eléctrico, donde sin lugar a dudas le dejamos un sistema sin apagones. Mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y diputados oficialistas defendieron la resolución asegurando que la oposición está confundiendo el estado de emergencia con emergencia nacional. Cuando se declara una compra por emergencia, lo único que eso implica es que se abrevia un poco los plazos del procedimiento para la contratación o la compra. Pero como quiera hay que hacer la misma licitación. Creo que están confundidos con un estado de excepción, que no es el caso. Él está declarando la situación de emergencia en el sector eléctrico para poder acelerar los procesos de compras y contrataciones. También está estableciendo protocolos, ¿verdad?, para no el mal uso de lo mismo en el mismo decreto. La verdad es que la oposición hace un flaco servicio a la sociedad dominicana. Lo que hay que aplaudir la decisión firme que el presidente ha tomado, que ha puesto el oído en el corazón del pueblo y está haciendo todo lo necesario y tomando todas las medidas correspondientes para garantizar la solución definitiva al sector eléctrico. De su lado, la coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, exhortó que las compras y contrataciones sean con transparencia. La sociedad dominicana tiene que estar pendiente, ciertamente es necesario hacer frente al tema eléctrico, pero todo tiene que ser con debida transparencia. Sabemos que las compras públicas son las vías que se utilizan para violentar la transparencia y para alimentar la corrupción. La declaratoria de estas compras y contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de 12 meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Deison Ovalles, CDN. Hay emergencia en el sector eléctrico
Lo que pasa fue que se hizo un decreto, que se dice que es un decreto de emergencia, para acelerar procesos de compra y contrataciones, pero no hay emergencia. Eso va en la misma línea. Dicen esos legisladores que fueron ahí, que opinaron, dicen esos legisladores que va en la misma línea discursiva, en lo que parece ser una nueva categoría, que es el cinismo, como categoría de Estado. Porque los que dicen que no hay emergencia en el sistema eléctrico, se parecen un poco a los mismos que decían antes que aquí no hay apagones. Entonces no hay apagones, no se va la luz, ya no hay apagones financieros, ¿cómo era? Interrupciones, un cutao que se levantó. Interrupciones eléctricas, no hay apagones. Entonces miren, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar los sofismas lingüísticos, que la realidad, el apagón mata el relato. Olvídense de los sofismas lingüísticos, que la capacidad discursiva no es el fuerte de este gobierno. No lo es, para que estemos claros. Ni el relato tampoco, no lo es. Ahora está levantando cabeza en materia de comunicación 4 años después. Ahora se ve un cambio 4 años después. Pero no lo ha sido. Entonces, como no lo ha sido, a propósito de salud mental, cuando usted tiene un problema de salud mental, el primer paso para resolver ese problema es reconocer la existencia del problema. Si usted no entiende que tiene un problema, no va a servir ni tratamiento, ni terapia, ni medicación, ni chaleco de fuerza, ni nada. Entonces, lo que usted tiene que hacer en la autocrítica es reconocer la existencia del problema. Pero si las autoridades del sector eléctrico dicen que aquí no hay apagones, y si el consultor jurídico dice que no hay emergencia nacional, y si los legisladores oficialistas dicen que no hay emergencia, bueno, pues está bien, de aquí no se está yendo la luz. Así que ya usted sabe, cuando usted vaya a su casa y vea un bombillo apagado, eso es cualquier cosa menos un apagón. Yo lo único que sí puedo decirle al gobierno, que la medida, desde el punto de vista de resolver en la formulación paliativa del término el tema eléctrico, es esta. Vamos a estar claros, no nos engañemos. Sí, hay que buscar generación. Sí, hay que viabilizar la contratación. Ojo, eso hay que hacerlo con transparencia. Eso no se puede convertir en un festín de ofertas sobre la mesa, porque toda esa planta que se van a comprar ahora, todos esos acuerdos que se van a hacer, hay que pagarlo. Y aquí no se pueden venir barcazas con búnker, cuando hay barcazas con gas también en el mercado internacional. Cada barcaza que venga con su pan debajo del brazo de combustible, porque nos conozcan, como dicen en el Cibao. Y por último, simplemente recordarle a las autoridades del sector eléctrico que cuando se resuelva el problema de la generación, que es que se quiere resolver con este decreto, queda el problema de la distribución, porque mientras hayan 300, 400, 500.000 personas sin contadores, con estimación simple, y eso es directamente proporcional a la ineficiencia de gestión de la autoridad del sector eléctrico de este gobierno. No hay otra explicación. Si no se ha podido comprar un contador, allá había tiempo para hacer una fábrica de contadores. Pero lo único que quiero señalar es que hay que atacar ese problema, porque si no, esta solución el año que viene nos va a representar un 20, 30% del déficit que ya hoy tenemos adicionado a ese existente. Mira, se ha querido simplificar el asunto y un problema semántico. El mismo Carlos Pimentel dijo, no, lo único es que la emergencia acelera los procesos, pero se tienen que cumplir todas las normas. Después, al final, hay que presentar la factura, la cosa, la requisición. Ahí hubo 2 o 3 gente hablando como que no se entiende qué es lo que es emergencia. Eso se entiende bien. Acá también que le creo bonito cuando ella dice que hay gente hablando babas. ¿Entiendes? Sí, pero como tú estás hablando babas. Usted coge el decreto, señor. Lo estoy leyendo completo. Que tiene 6 páginas. Busca una producción que lo vamos a leer Hay ahorita. muchas partes de especificaciones, pero si yo me pongo a leer... Tiene 2, porque 4 son de considerando. Por eso te digo. Exactamente. Si yo me pongo a leer toda la libertad que se está dando para comprar y contratar, nos damos cuenta que es realmente una emergencia nacional, que se están necesitando muchas cosas. Y el decreto tiene una duración de 1 año. Yo creo que ni lo de la pandemia del COVID duraban 1 año esos procesos de excepción. Lo que yo creo realmente, con el perdón de la gente que cree que uno es estúpido, que al gobierno se le fue la luz de la mano. O sea, digo, a los funcionarios me imagino que no se le va la luz, y si se va la luz ellos van a tener la manera de resolverlo, pero es un problema que se ve que se le escapó de la mano y que esta declaratoria de emergencia no es un simple trámite y que para agilizar la expansión de la capacidad de generación eléctrica mediante la incorporación de nuevas unidades de generación térmica
de respuesta rápida a ser contratada. Eso es lo primero que comienza ahí. O sea, que se pueden contratar, comprar, adquirir nuevas unidades térmicas de generación. Eso no era que estaban previstas, sino que pueden ser contratadas ahora. Ahí tenemos el Mira, decreto, Nelson. la planificación, contratación, todo esto es lo que permite el decreto. Construcción e instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica de tipo independiente o banco de baterías. Si usted tiene baterías, véndalas al gobierno ahora. La compra de equipos, repuestos, materiales y facilidades destinados a la prestación del servicio de distribución, transformación de la energía, medición y cobro del suministro eléctrico. Esos son contadores. Así como la contratación de proyectos de rehabilitación y expansión de las redes de distribución, contratos de reducción de pérdidas, acuerdo para la gestión de la demanda de usuarios no regulados. Y por ahí va con un programa eléctrico que parece... ¿El programa de gobierno? Que no existía. No, el programa de gobierno. Entonces no me digan que no, que esto es una simpleza. ¿Y Toñito no lo tenían todo planificado? Yo lo reitero, al gobierno se le fue la luz de la mano. La luz, claro, usted me dirá, no, la energía eléctrica, el sistema eléctrico. Pero cuando yo oigo gente diciendo que no, que es un simple trámite, que se van a cumplir los procedimientos de la ley 340-06, que es lo mismo, no es lo mismo ni es igual. Aquí hay una crisis del sistema eléctrico y el gobierno ha apretado el botón de alarma. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Definitivamente, que no hay otra cosa, que el único nombre que esto tiene son apagones. No importa cómo los representantes del gobierno en distintas instituciones, en este caso varios legisladores, que escuchamos unas respuestas tan desconcertantes. Me parece que a lo que decía Federico con relación al tema de la comunicación del gobierno, que ha tenido problemas, no estoy tan de acuerdo en todo lo que dice, siempre ha dicho Federico con relación al tema de la comunicación, porque el presidente ha sido muy efectivo, él, no en sentido general, pero él sí. Ahora, hay colaboradores del partido de gobierno, especialmente algunos que vimos en el reporte que hizo Deison Ovalles, que yo creo que los nuevos incumbentes tienen que tener una línea que les cree un poco de conciencia, una línea en cuanto al relato, para que no generen más crispación en la población. Porque cuando usted escucha a este señor que se despacha diciendo que la oposición lo que está es exagerando, es decir, que aquí no hay apagones, que no es verdad que hace tiempo que la oposición viene diciendo que tienen que declarar el sistema eléctrico en emergencia nacional por la falta de respuesta efectiva, que los apagones tienen a la gente en los sectores más populares desesperada, no solamente por el tema del calor sofocante, y que cuando llegan a su casa cansados de trabajar para resolver los problemas que tienen en su hogar, no encuentran energía eléctrica. No, es que los electrodomésticos también se le está dañando. Eso no se resuelve con declaraciones de ese tipo y usted atribuir que es un tema de la oposición. Ay, yo no sabía que la administración del sistema eléctrico era la oposición que la tenía. Yo pensaba que era el gobierno. Ustedes me disculpan, pero yo pensaba que era el gobierno. Entonces, si a todo esto usted le suma que hay que tolerar este tipo de relatos, este tipo de explicaciones descabelladas a todos los problemas que la gente tiene en su casa por culpa de los apagones, la tanda de apagones más prolongada que hemos tenido en los últimos tiempos es esta. Y por lo que dice ese decreto, entonces parece que la solución no viene por ahora. Así que lo mejor es moderar el discurso y entender que la gente tiene un problema real y que no se resuelve culpando a la oposición, que es la que ha puesto el dedo en la llaga tanto con el tema eléctrico como con el déficit, el hoyo financiero que hay en el SENASA. Entonces no me vengan a decir que es un relato de la oposición. No, son problemas reales por incompetencia, por falta de buena gestión. Dice Jaime Aristi que solamente en el 2021 se perdieron 320 millones de dólares en la compra del carbón de Punta Catalina porque no se hizo con tiempo. Esos son los problemas que tiene el sistema eléctrico, no es la oposición que lo ha creado.
No, es la falta de previsión y la falta y la incompetencia para resolver este problema. Entonces, si usted se lo quiere decir a la oposición, está bien, pero a la población que está viviendo en carne viva esta situación tan difícil y las pérdidas que le genera, y si usted lo quiere poner simple, piense en una pobre ama de casa que tiene que salir quizás a trabajar de doméstica para mantener su hogar, y cuando llega no puede resolver los problemas de su casa, como lavar y planchar, que tiene que hacerlo en horas de la noche porque le falta el servicio. Y además no puede dormir, y probablemente tiene niños pequeños que pasan la noche sin poder conciliar el sueño por el tema del calor y los mosquitos también. Simplifíquelo a eso, para tener que encima de todo tolerar relatos que están totalmente divorciados de la realidad. Mejoren por lo menos esa parte. No nos queda mucho tiempo, tenemos que irnos a pausa. Este decreto del presidente de la República, Luis Abinader, podrá tener muchas consideraciones, y yo creo que las tendrá, tantas más como las que ellos mismos exponen en el documento en sí mismo. Como les decimos, son 6 páginas de decreto, 4 son considerandos, o sea, explicaciones de por qué estamos tomando esta decisión. Me han llamado la atención que, por ejemplo, en el considerando número 5, se habla de informes técnicos de varias instituciones que advierten sobre un riesgo inminente de déficit en capacidad de generación, y dice, principalmente, y aquí es en donde yo coincido con mis compañeros, por retraso en la implementación de proyectos clave de nueva generación. Dice, y este es el cuco, y que de no adoptarse nueva capacidad firme de generación se comprometería la continuidad y seguridad del servicio eléctrico. Esa continuidad y complejidad ya está comprometida. Ya estamos viendo a la gente pasando trabajo por el tema de los apagones. Pero que ellos digan, en considerando, por lo menos en 2 oportunidades, retrasos, deja clarísimo que ha sido una falta de previsión, y no solamente falta de previsión, falta de diligencia, falta de accionar correctamente. Si las leyes que tenemos para resolver este sistema no han funcionado, cambien las leyes. Que para cambiar hasta constituciones sí son buenos, pero tienen leyes, por ejemplo, como la ley de compras, que han paralizado, según ellos mismos han dicho, compras, contrataciones hasta de un fusible. Y entonces ahora resulta que hay que declarar en emergencia el sistema entero, porque las compras del sistema entero, porque nosotros en 5 años no lo hemos podido hacer. Está bien. Hay cosas que también hay que decir. Al presidente Abinader, muchos le han dicho, presidente, decida. Esta es una decisión del presidente. Tiene su firma. El presidente decidió irse por este camino. Y para los que le decían, presidente, decida sobre algo, esta es una decisión. Bien. Ojo con una cosa, hoy la gente está protestando porque no tiene luz, porque hay apagones, pero si esto no se hace bien, y este es el riesgo que el presidente Abinader está tomando, si esto no se hace bien, mañana la gente va a protestar por actuaciones indecorosas o posiblemente al margen de la ley, o de lo que la gente misma dice en redes sociales y que vemos nosotros a diario, de cómo es posible que si usted ahora tenía tales y cuales características con una empresa pequeña, pasado mañana usted me diga que es el dueño del pueblo entero. Porque como bien señalaba Nelson, ahí en las compras están contenidas no solamente los proyectos de gran envergadura, sino también lo pequeñito. Suerte a la Cámara de Cuentas, suerte a la Contraloría con la firma de ese decreto. Me toca desearle suerte, porque la suerte de ustedes quizás sea la suerte del pueblo dominicano. Eso es lo que está clarísimo. Vámonos a pausa, 8:04 de la mañana. El hecho ocurrió en la Avenida Olímpica frente al negocio conocido como Casa Bruno y generó escenas de pánico entre residentes y transeúntes, y de acuerdo con el informe preliminar de la institución del orden, el tiroteo se originó luego de que un grupo intentara perpetrar un atraco en Embarque Colonial, lo que provocó que los agentes iniciaran una persecución que desencadenó en el supuesto intercambio de disparos. Además, la policía informó que los fallecidos formaban parte de una estructura delictiva dedicada a cometer asaltos y otros crímenes en Santiago y zonas aledañas. Los muertos fueron identificados como Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, José Vladimir Valerio Esteves, de 25 años y propietario de una peluquería en la zona, Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40 años,
Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 36 años, y Julio Alberto Gómez, de 28 años. Se pueden dirigir a la magistrada Quilsa Abreu, cualquier información, ella se la puede suministrar. ¿No nos puede dar preliminar algo? No, es una investigación. ¿Cuándo usted la llamaron? ¿Qué le dijeron? Es una investigación. Lo que todos sabemos, una escena. ¿Cuántos son la cantidad de fallecidos? Solamente sabemos que somos 5. ¿Hay heridos? ¿Hay heridos? Sí, hay un miembro de la Policía Nacional herido. Sin embargo, la versión oficial ha sido cuestionada por familiares y allegados de al menos 2 de las víctimas, quienes aseguran que no se trataba de delincuentes, como es el caso de José Vladimir Valerio Esteves, dueño de la barbería. Sus parientes insisten en que era un joven trabajador y reconocido en la comunidad por su oficio. No hay cambio de disparo con quién, porque ellos le pusieron una pistola, un arma de fuego, tienen que ponerle una tijera, porque con eso era que se cortaba. Yo no entiendo cómo que la justicia de aquí está jodona, muy peligrosa. Le van a hacer ficha, le van a poner armas, van a decir que es un intercambio de disparos, como siempre dicen a los abusadores. Dime, siempre dicen que es un intercambio de disparos. ¿Dónde están? ¿Dónde hay un policía herido? ¿Dónde están? ¿Dónde están las armas? Entonces aquí la justicia de aquí no sirve. De igual manera, la esposa de Julio Alberto Gómez manifestó que el joven de 28 años, que fue alcanzado por las balas, no tenía arma de fuego ni participaba en nada que tenía que ver con hechos delictivos, simplemente fue víctima de estar en el lugar equivocado, por lo que reclaman justicia. Entonces esta muerte no va a quedar impune porque no mataron ningún perro ni ningún delincuente. Un barbero que estaba trabajando, vino a trabajar y estaba abriendo su barbería y se encontró con esto. ¿Y qué hizo? Se asustó, sale corriendo y como quiera lo matan. Además, familiares de las víctimas y el administrador del edificio donde ocurrió el hecho y está la peluquería denunciaron que tras el incidente los agentes de la policía retiraron los videos de las cámaras de seguridad de varios negocios en el área, lo que ha aumentado la desconfianza en torno a la actuación policial y las investigaciones. Él no tenía arma en la mano, al vehículo le entraron armas, eso se vio hasta camarógrafo cuando llegaron, pues yo fui uno de los primeros que llegué también, y se llevaron el DVI. Ahora yo me pregunto, ¿hasta cuándo en este país nosotros vamos a continuar con esa práctica? ¿Cómo la policía, DICRIN o quien sea, se lleva un DVI de un lugar que es privado, primero, sin una orden de un fiscal, o sin la presencia de un fiscal, mejor dicho? Es un chamaquito sano, el barbero, Vladi. Claro, es un chamaquito sano, él jugaba con nosotros aquí. Y si ellos hicieran lo que hicieran, ¿para qué diablos se llevan la cámara? Vecinos del sector describieron la balacera como una lluvia de disparos que duró varios minutos, provocando consternación y miedo persistente en la zona donde la comunidad exige respuestas claras de lo ocurrido. Una masacre de inocentes, eso no se hace. Ellos no tienen hijos, no tienen familia, porque así como ellos están peleando, ellos mismos pueden tener un hijo ladrón y no les gustaría que se lo mataran. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades amplían las investigaciones. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Bueno, este caso ha llamado la atención, por supuesto, de la prensa, de la comunidad en Santiago. Nosotros tenemos el gusto de conversar a continuación con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Ayer daban un parte preliminar sobre el suceso. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Diego, ¿nos escuchas? Tratamos de retomar la conversación con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Diego, ¿estás con nosotros? Buen día. Ok. Diego, ¿nos oyes? Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros, Diego. Veíamos los detalles del caso de Santiago. Te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana. Queremos preguntarte sobre el desarrollo de esta investigación en las últimas horas. Si pudiste ver la historia preparada por nuestros compañeros de Santiago, hay múltiples declaraciones de familiares, de vecinos, de testigos que señalan que por lo menos 2 de los sujetos que fueron abatidos ayer en esta acción del DICRIN no tenían relación alguna con el crimen ni con la criminalidad en general. Hablan de por lo menos José Vladimir Valerio y Julio Alberto Gómez.
¿Qué puedes decirnos sobre este particular? Mira, primero saludar a don Nelson, a ti en especial, Catherine, a Yanesi, Federico, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. En relación a este tema, ya ayer habíamos informado que el informe preliminar daba cuenta de esta situación donde estas 5 personas resultaron abatidas y donde un agente policial resultó herido. Hoy estamos reiterando que debemos esperar que el Ministerio Público, quien ha asumido el proceso investigativo para establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos, pueda establecer si ciertamente, como afirman distintos comunitarios, al menos estas 2 personas no estarían vinculadas con el hecho. Sí es cierto que estaban junto a ellos, ya se habrá que determinar las circunstancias, no menos cierto además que se ocuparon en poder de estos 5 armas de fuego, incluyendo 2 de alto calibre, una UCI y un fusil, y un revólver y 2 pistolas. Estamos en estos momentos a la espera de que los oficiales y personal de la Policía Científica, quienes están realizando las inspecciones del lugar en los 3 vehículos que también fueron ocupados en la escena, puedan darnos un reporte especial. Pero la ciudadanía puede tener la seguridad de que el Ministerio Público de esta jurisdicción ya está investigando y que siempre darán los resultados a esta investigación de una manera objetiva. Diego, ayúdanos a comprender cómo ocurrieron los hechos. O sea, el ABC del suceso que ocurrió en esa avenida Olimpia, sector La Barranquita. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Estos 3 vehículos que estaban haciendo, cómo se encontraron con la policía, porque se habla de que, bueno, de que ellos vieron a los policías y la entraron a tiro, pero bueno, explícanos eso. Mira, por el momento las informaciones para dar a conocer a la opinión pública no están disponibles en mi despacho. Es un proceso investigativo que se realizan labores de inteligencia, labores investigativas y de seguimiento. ¿Cuál es el estado de salud de la gente, Diego? ¿El estado de salud de la gente que resultó herido? ¿Dónde está? El agente se encontraba estable ya en el día de ayer. Nos habían dado un reporte de que estaba gravemente herido. Gracias a Dios, no era como nos dijeron de manera inicial. Estamos esperando que nos actualicen en horas de la mañana para nosotros a la vez poder darle a ustedes y a toda la opinión pública mayores detalles. Diego, por la naturaleza del local donde ocurrió el incidente, pues uno podría pensar de que habían diferentes tipos de sujetos ahí, con diferentes de clientes, todos que coincidían, pero la comunicación en sentido general, la mayoría de las personas de la localidad que vimos ahí en los audios descartaban que 2 personas estuvieran involucradas en algo. Podría haber sido de otro tipo. Mi pregunta es, previo al desenlace, ¿se estaba dando seguimiento a un operativo en particular que condujo hacia ese lugar y ahí ocurrieron los hechos? ¿O fue un hecho fortuito que ocurrió ahí? Hermano, como te dije anteriormente, no tengo mayores detalles que sean de consumo para la opinión pública en estos momentos. De la escena logró escapar el principal autor, el principal cabecilla de esta estructura, apodado pues Mudito. En el día de ayer también se realizaron otros operativos durante todo este proceso, y cualquier información que pudiese dar, aunque no manejo del todo, pudiera entorpecer la investigación que están realizando nuestros agentes bajo la coordinación del Ministerio Público. Estas personas estaban allí, ustedes han visto la cantidad de armas que tenían, que fueron ocupadas a la vista de todos, pero por eso le estamos pidiendo que nos permitan que los investigadores desarrollen, que avancen en este proceso investigativo, y ya en el transcurso del día nosotros poder tener mayores detalles. Comandante Pesqueira, gracias por estar con nosotros. Gracias, don Nelson. Gracias. Mire. No, espera, Diego, espera, que hay más preguntas. Sí. O sea, no te estoy dando las gracias, de todas las gracias que tú estés haciendo. No te estamos despidiendo. No, que esté haciendo la vocería, porque un momento hubo una confusión. Yo no recibo muy bien el sonido de ustedes. Bueno, pero me escucha ahí, Pesqueira.
Ahora más o menos, sí. Bueno, mira, Mari Fabián, ella es la pareja de José Vladimir y Valerio. Vladi, que hay mucha gente que lo está defendiendo el barbero. Ella le está pidiendo a la policía que presente los videos. Dice se llevaron los videos. Que ustedes se llevaron los videos. Eso es parte del procedimiento. Ella asegura que lo más que él podía tener en la mano era una tijera, porque era el barbero. Bueno, todo el Ministerio Público de esa jurisdicción de Santiago se ha caracterizado por ser un Ministerio Público transparente, objetivo, y todas sus inquietudes, todas esas respuestas, con mucho gusto ella la tendrá de parte de las autoridades competentes. Pues ella puede tener la garantía de que se darán todas las respuestas y que le darán sus debidas explicaciones. Escúcheme de nuevo, pero el procedimiento indica llevarse la cámara de video y la grabación. No, yo no tengo, don Nelson, el concepto ni la veracidad ni la razón por la cual se haya producido ese hecho. Como usted sabrá, nosotros recibimos los informes que nos ofrecen y por eso siempre nosotros hablamos de manera preliminar hasta que el Ministerio Público, hasta que las autoridades nos dan un informe oficial de la intervención. Diego, de esta información seguramente sí puedes tener alguna idea. Me refiero a cuántos agentes participaron en la operación, en el operativo, en el que se vieron involucrados y que uno resultó herido, el nombre del agente herido, en dónde se encuentra hospitalizado y quién estaba a cargo de la unidad del DICRIM que llevó adelante esta acción. Eso me imagino que sí lo sabes. Yo sé, yo tengo todos los conocimientos, Catherine, pero son acciones policiales, son investigaciones que están en curso. El agente, ayer dimos el nombre, y es que se llama Johan, que está siendo atendido en un centro de salud. Ajá. Y por razones obvias nosotros no podemos dar la ubicación de este centro donde él está siendo atendido. Pero todos los detalles, todos los pormenores del caso, lo preliminar nosotros lo ofrecimos ayer. Yo no puedo decirte que participaron 20, 30, porque es una actuación conjunta entre personal de Santo Domingo, de casos mayores, con personal que actuó también de Santiago. Pero los pormenores del proceso investigativo, lo que se hizo, los rastreos que se hacen, los métodos investigativos, no puedo revelarlo porque hay aspectos investigativos que forman parte del proceso y que nosotros no podemos suministrarlo por el momento. Comprendo, Diego. Diego, sí me gustaría como... ¿tienen antecedentes penales las 5 personas, habías dicho? Hasta el momento, uno de los fallecidos tiene antecedentes, estaba siendo buscado por muerte. 2 más tienen también antecedentes, distintas fichas, y 2 están todavía en proceso de investigación. Diego, finalmente por mi parte, hace un par de días ustedes reportaron la captura de Denis Bautista Vázquez, alias Denis Blanco. Un hombre de 45 años que tú bien relatabas, ha estado involucrado en distintos hechos criminales y que ha estado incluso preso en la cárcel de La Victoria. ¿Tú tienes alguna idea sobre este historial delictivo y cómo es que este individuo con semejante accionar estaba libre? O sea, me refiero a un hombre que ha estado procesado por lo menos 30 casos de homicidio, según he podido yo saber. Mira, ya es una respuesta que corresponde a otro estamento. Nosotros como Policía Nacional cumplimos con el rol de apresar y conjuntamente con el Ministerio Público hacer los sometimientos del lugar. Ya las órdenes de libertad, los procesos, las distintas metodologías judiciales, ya eso es otra área que nosotros pues somos respetuosos de las mismas y que seguiremos trabajando para sacar de las calles a estos delincuentes, apresarlos, someterlos a la justicia. Bueno, Diego, entiendo que hay algunos temas que quizás tú no puedas darnos tu opinión, estás en un rol institucional, pero nosotros nos ponemos en la posición de los agentes de honor
que están en las calles salvaguardando a la ciudadanía y que se encuentran con un individuo de esto que lo han puesto preso 4 y 5 veces y entonces tendrán que preguntarse qué caray es lo que estamos haciendo. Eso entiendo no te corresponde a ti, pero te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Gracias, Ojalá el director de la policía, Diego, nos pueda acompañar en un próximo programa de Despierta con CDN. Interesantísima labor que están ustedes realizando. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Aquí varios casos. Queda entonces claro, según ha dicho Diego Pesqueira hoy, que al menos 3 de los 5 individuos que cayeron ayer abatidos en esta acción de la Policía Nacional en Santiago, Avenida Olimpia, sector La Barranquita, tenían antecedentes penales y se investiga en este caso qué ha ocurrido con estas 2 personas llamadas José Vladimir Valerio y Julio Alberto Gómez sobre su vinculación con estas personas que dice la Policía Nacional tenían ficha criminal. Se les involucra con una banda de sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobro de deudas por drogas, compañeros. Bueno, nos quedamos aquí mismo, ¿verdad? ¿Nos vamos a quedar aquí? Sí. No, yo creo que, como decía tú al principio, un hecho que marca la fecha fue el asesinato del influencer y activista Charlie Kirk ayer. Sí. Nosotros tenemos vía Zoom a Willy Lora, el analista internacional. Vamos a tratar, Willy, de darle contexto a este hecho y luego de saludarte, incluso te pregunto si tiene alguna información reciente al respecto. Buenos días, Willy. Buenos días a todos. Sí, bueno, despertamos hoy ayer estábamos pensando que hoy íbamos a hablar del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre y hoy estamos hablando del asesinato político, de un asesinato que ha sacudido a Estados Unidos de una manera tan brutal. Lo último que se sabe es que el FBI sigue en las investigaciones detrás de la persona que cometió el asesinato. Esperamos en las próximas horas unas declaraciones del FBI. Es algo que se ha tomado muy en serio, es algo que tiene todo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la investigación se refiere, pero ha conmovido la manera de cómo el asesinato político de este líder conservador pone de nuevo en el tapete de la discusión la discordia en cuanto a la conversación política, hasta qué punto se puede llegar para silenciar opiniones diferentes. Se ha hablado de que esto no fue algo de una persona o de un joven del grupo, sino que fue algo en cierta manera planificado, con tiempo, fue un solo disparo, fue a distancia, cosa que han confirmado las autoridades y creo que ahora se espera que se dé con esta persona y se le ha pedido no solamente al país, sino a los mismos medios de comunicación también de entender el papel que juegan en cuanto a la discusión política que se ha radicalizado tanto en los Estados Unidos y que tiene a este país hoy en día pensando qué va a pasar con nuestra juventud, qué va a pasar, hasta qué punto los políticos van a tener y a cumplir su responsabilidad de bajarle la temperatura a la discordia política que existe en Estados Unidos. Willy, señalaste, quiero ver si fue un tema de audio, que la persona que está ahí, el señor, pues un señor mayor que estaban cargando a primeras horas, inmediatamente ocurrió el evento, es la persona que se sigue manteniendo la tesis de que es el principal sospechoso, porque luego vimos, luego vimos algunos videos de presuntamente un tirador desde la azotea de un edificio en línea recta. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es realmente el estatus en lo que tiene que ver con algún detenimiento de algún sospechoso? Fíjate, las autoridades detuvieron a 2 personas ayer. La primera es el video que todos vimos de un señor mayor que lo llevaban esposado en el momento del asesinato. Esta persona lo que se puso fue a decir en el grupo que él era culpable, que lo llevaran preso y rápidamente se dieron cuenta que no era y no tenía absolutamente nada que ver. Lo llevaron preso y le están haciendo cargos de obstrucción a la justicia. Más hora después se detuvo a una segunda persona que el FBI, el director del FBI dijo que tenían en custodia y que lo estaban investigando y después fue liberado porque se dieron cuenta que no era la persona. Recordemos que ayer en ese momento tan confuso muchas personas señalaban y decían que si era este, que si era el otro y es un proceso que las autoridades están manejando. Hay personas que seguramente están mirando, pero también el video que
hace referencia a la persona que aparentemente hace el disparo. Hay dos videos, hay uno que se ve de frente cuando sale corriendo en el techo de un lado para otro. Hay otro video también donde se ve apostado encima de un techo esta persona. Entonces, basado en esos dos videos, con una persona vestida completamente de negro, es que las autoridades están detrás de esta persona. Lo que se ha dicho y se ha hablado es que aparentemente sí, una persona que tenía cierto entrenamiento, no fue algo casual, fue algo planificado, y creo que en eso es que las autoridades están ahora mismo concentradas. Willy, gracias por hacer este contacto con nosotros para hablar de este tema que ocupa los principales titulares a nivel internacional. Con relación, ¿cuál reflexión tú podrías compartir con nosotros con relación al tema de la violencia política en Estados Unidos vinculada al asesinato de un joven de 31 años y que hacía este tipo de encuentro y que haya ocurrido en el campus de una universidad? ¿Cuál sería la reflexión a compartir en este momento? Fíjate, yo creo que este evento, este asesinato, ha puesto no solamente al país, sino específicamente a la juventud. Recordemos que Charlie, una persona que yo conocía también, había compartido con él un par de veces y estaba invitado a un evento con él también en diciembre aquí en la Florida. Era una persona que estaba claro en cuanto a sus convicciones políticas, un conservador, una persona que llegaba a las universidades no a retar a los estudiantes, sino a darle un espacio de conversación y que trataran de convencerlo de que sus puntos de vista, como el respeto a lo que es los valores familiares, a la tradición de los Estados Unidos, era lo que trataba de llevar. Entonces creo que en esa discordia de la juventud en términos de las universidades de los Estados Unidos es que sale esto. Es una persona que se tornó rápidamente popular, se le da el crédito de de haber conseguido el 40% del voto joven de los Estados Unidos a favor del presidente Trump, porque llegó a hacer un trabajo específicamente con las universidades y con los estudiantes, que como decía él es el futuro político del país y el futuro de Estados Unidos. Entonces, mucha de esta discordia viene de su punto de vista conservadores, un punto de vista más tradicional, a diferencia del otro punto de vista que vemos en las universidades, de un apoyo a agendas progresistas y este tipo de cosas que se venía ventilando. Pero eso es parte de la democracia, donde exista un diálogo de respeto y de comprensión entre ambos lados. El problema es que se ha llevado a niveles que no se había visto antes. Yo hablaba más temprano de que este tipo de violencia política lo vivimos. Se vivió cuando Abraham Lincoln en Estados Unidos, se vivió en el asesinato del expresidente Kennedy, se vivió en el asesinato de Martin Luther King Jr., ahora lo estamos viendo con Charlie King. Se le hicieron dos atentados parecidos al presidente Trump como candidato, y acabamos de ver también lo que pasó en Colombia con el candidato Uribe. Entonces yo creo que se está llevando, la polarización política se está llevando a extremos muy, muy peligrosos, en la cual las consecuencias son impredecibles. Willy, quiero preguntarte, en principio, bueno, solidarizarme con todas aquellas personas que seguían de alguna manera los ideales de Charlie Kirk, y entiendo que si lo conocías de manera cercana, pues también este mensaje va para ti. Quiero preguntarte sobre cuál es tu lectura del mensaje que ha dado el presidente Trump horas después de este terrible incidente, lamentable incidente. El presidente Trump, voy a citarlo, dice: durante años los de la izquierda radical compararon a estadounidenses maravillosos con los nazis, con los peores asesinos en masa, y dice: este tipo de retórica es directamente responsable del terror que estamos viendo hoy. Pero tú nos dices todavía la persona no ha sido detenida. Entonces, ¿cómo tú lees esta declaración del presidente Trump, poniéndole nombre y apellido quizás a la tendencia que habría empujado al tirador de esta terrible situación, de este terrible ataque? No ha sido identificado, por las palabras del presidente anoche tienen mucho sentido. O sea, yo creo, y vamos de regreso al tema de la narrativa política y del ataque político. Hacer comparaciones a nazis y a Hitler tiene mucho peso, porque el que conoce la historia sabe muy bien lo que significa ser un nazi y lo que fue ser Hitler. O sea, es llevar un argumento político o una conversación política a los insultos de este nivel. Y yo creo que esa parte tiene el presidente razón, en que se debe de bajar esa temperatura
temperatura, se debe de llevar una cordura, porque ni el presidente Trump, ni el expresidente Biden, ni líderes republicanos, ni líderes demócratas mataron a 6 millones de personas. Entonces yo creo que bajar esa temperatura con el mensaje del presidente es lo que anda buscando. Se debe de llegar de nuevo al lugar donde podríamos conversar con diferencias de opiniones de un nivel de respeto y entender que esa conversación debe de llevar a mejores condiciones para todos, y es lo que se anda buscando y lo que se ha perdido, no solamente en Estados Unidos, pero como te decía también en otros países. Nosotros tenemos que dejar al lado el hecho de que para silenciar tu punto de vista tenga que ser asesinado. Eso tiene que quitarse de lado y tiene que ser una responsabilidad de todos, porque si no estamos viviendo en momentos muy difíciles, porque imagínate, para callar a una persona hay que asesinarlo, porque tu punto de vista no esté de acuerdo. Aunque no se ha identificado la persona quien hizo esto, yo creo que al final es un mensaje que se le envía también con este asesinato a un grupo opuesto de una ideología política. Yo creo que eso tiene que parar. Sí, mi pregunta era porque, como el presidente dice, y estoy totalmente de acuerdo con toda tu apreciación, con el tema de la narrativa, los mensajes, la desconsideración, descalificación permanente hacia el adversario, y yo creo que esto puede ser un buen momento para un Estados Unidos que se ha visto polarizado, que se ha visto enfrentado, más allá, como tú bien señalas, desde la altura de las ideas. Mi pregunta era porque si aún no se ha encontrado al responsable y el presidente Trump dice que la retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viviendo hoy en el país, o sea, creo que también quizás es un buen momento para esperar quién es la persona responsable, qué le motivó. Ese proceso me imagino que todavía está en marcha. Hay algunos medios de comunicación en Estados Unidos que hablan de una cacería real contra este hombre. Por lo tanto, no sé si adelantarse, me parece a mí un poco, decir esto es responsabilidad de tal o cual cosa, si no sabemos todavía quién fue el tirador. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero no es la primera vez que pasa esto con esta persona, con Charlie Kirk. O sea, ya había tenido par de eventos en los cuales su vida también había estado en peligro. O sea, si fuese solamente la primera vez, pero esto no ha pasado la primera vez, ha pasado varias veces, y si revisas en las redes sociales la reacción de las personas o de ciertos grupos a lo que pasó ayer, es vergonzoso. O sea, lo merecía, hacía tiempo que había que matarlo, hay que felicitar a quien lo mató. O sea, esa discordia que existe en Estados Unidos es lo que debe de parar. Y si ves en las redes sociales, está todo ahí. Si ves de la manera de esta reacción, aunque obviamente su gran mayoría de las reacciones fueron de pesar y de entender que esto no debe de pasar, pero hay una porción, un porcentaje importante de celebración y algo que ha sorprendido a muchos, hasta el punto no solamente de jóvenes, sino también de políticos y de profesores de universidades y de escuelas celebrando el asesinato de una persona. Como sociedad, Catherine, estamos muy mal. Como sociedad. Lo vimos en el asesinato de esta joven ucraniana en un tren en las Carolinas en el fin de semana pasado. Recordemos el atentado también, igual que se le hizo en un partido de softball a líderes políticos en Washington, en la cual salió gravemente herido el líder del lado conservador del Congreso. Y es como te digo, esto pasó también con 2 atentos de asesinato que se le hizo al expresidente. O sea, yo estoy de acuerdo que no se sabe quién es y se está buscando a la persona, pero que que existe un gran peso en la culpabilidad o en la razón, o en el razonamiento de quitarle la vida a esta persona, porque, o sea, una persona de 31 años, no una persona que estaba metido en negocios raros ni turbios, era una persona que básicamente tenía una opinión política muy clara y definida y que se trató de silenciar o se silenció, pero en cierta manera es un mensaje que se le envía también a personas que piensen de la misma manera o agrupaciones. O sea, yo creo que el presidente, que ha sido una persona que ha sufrido que ha sufrido 2 atentados en contra de su vida y que ha sido blanco de este tipo de cosas, básicamente estuvo reflejando anoche al país, diciéndole que esto tiene que calmarse, que esta responsabilidad es de todo, de tratar de bajarle la temperatura a este discurso tan radical que se está viviendo aquí en los Estados Unidos a nivel político. Willy, gracias por habernos acompañado. Willy Lora, buen amigo de CDN, Canal 37 desde hace años. Qué lindo verte siempre. Un abrazo para ti, para toda tu familia en Estados Unidos. Esperamos verte pronto por acá en la República Dominicana.
Igual, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, se les quiere. Un abrazo, vámonos a pausa, venimos ya. Seguimos en Despierta con CDN. Promipyme tiene buenas noticias para los innovadores y los emprendedores los días 29 y 30 de este mes. Para hablar sobre el proyecto Emprende Lab de Promipyme, tenemos aquí al gerente de innovación de proyectos especiales de esa institución, Cairo Aríbalo. Buenos días, Cairo. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Cuéntanos de qué se trata Emprende Lab, que van a presentar los días 29 y 30 de este mes. Claro que sí. Emprende Lab es un programa de innovación de Promipyme enfocado en identificar ideas que tienen potencial de hacer disrupción en el mercado de la República Dominicana, en el sector empresarial especialmente. Como saben, Promipyme apoya en diversas maneras el emprendimiento y en este caso nos enfocamos específicamente en innovación, con proyectos que apoyan o que integran, ¿no?, tecnologías y que tienen el potencial de escalar a nivel nacional o regional. ¿Y qué es lo que va a pasar los días 29 y 30? ¿En qué consiste ese evento? Sí, claro. El 29 y 30 de septiembre vamos a tener un evento que va a reunir personalidades del sector empresarial. Vamos a tener paneles, conferencias, muy enfocadas en la innovación, en el emprendimiento. Y también incluye un concurso. Emprende Lab en sí mismo es un concurso de emprendimientos tecnológicos que va a permitir en ese momento que los jóvenes participantes presenten sus ideas de negocio ante un jurado, ante un público también, quienes van a evaluarlas. Con un estándar internacional basado en la estrategia que implementamos de incubación y aceleración de emprendimientos tecnológicos. ¿Y cómo se participa? Bueno, se puede participar a través de nuestra página web, promipyme.gov.do. Tenemos un formulario donde las personas se pueden inscribir. Deben tener una idea que pueda categorizarse dentro de 5 categorías que estamos utilizando: agrotech, comercio 4.0, tecnoindustria, software y las industrias creativas. Si es un concurso, habrá un premio. Sí, claro que sí. ¿Cuál sería, digamos, la retribución por participar y cuál sería, digamos, la asignación al mejor proyecto de Emprende Lab? Claro que sí. Bueno, te comento que este año es la segunda edición de Emprende Lab y en esta edición se unen a nosotros colaboradores, aliados estratégicos, quienes van a proveer el capital semilla para esos premios. Puedo mencionar que tenemos un fondo disponible de $15,000 y estamos trabajando en integrar a más aliados estratégicos locales. En este caso será también una agencia multilateral que tiene iniciativas regionales para el apoyo al emprendimiento. Este Emprende Lab 2025 dice que es el programa estelar. ¿Ustedes tienen otros programas? Sí, claro, claro. Promipyme, como saben, ofrecemos servicios financieros y no financieros. Los más conocidos son los préstamos y los microcréditos. Y, por ejemplo, puedo mencionar el caso de un programa que lanzamos recientemente que se llama Tu Firma es tu Garantía. Está enfocado hacia apoyar a mujeres emprendedoras que no tienen experiencia crediticia, ¿no? Y Promipyme ofrece con esta oportunidad que ellas tengan esa primera experiencia con una entidad financiera formal y que de esa forma pues arranquen con sus proyectos de una manera sólida. Bien, Cairo, 29 y 30 de este mes. Así es. ¿El lugar? Vamos a estar en el Hotel Sheraton, en el Salón Terrace, Malecón Terrace, y va a ser un día muy emocionante con un sinnúmero de paneles muy interesantes, personalidades internacionales, dominicanos de éxito en el extranjero incluso, hablando sobre innovación, emprendimiento y especialmente fomentar que la juventud empiece a utilizar la tecnología para crear proyectos que hacen un cambio en nuestra economía. Los que ganaron el año pasado, Cairo, ¿en qué andan? Bueno, ellos continuaron trabajando con nosotros. Emprende Lab no termina el día del evento, de hecho inicia el programa. Nosotros ofrecemos unas mentorías, formaciones continuas y ellos continuaron formándose, ejerciendo nuevas prácticas, integrando nuevas tecnologías y van a estar en el evento también contando su experiencia, que yo sé que va a ser muy emocionante para Cairo, las nuevas. Contigo las gracias a Promipyme, esperamos que sea un éxito. Y aquí finalizamos, joven, el programa. Se acabó el programa por hoy. Gracias. A las 9 rayé. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Nos vamos.